En el corazón de Colombia, donde la innovación se encuentra con la tradición, Uniagraria te ofrece una maestría en ingeniería diseñada para liderar el cambio. Desde el 2019 hemos formado magísteres que transforman el sector rural colombiano, integrando ciencia, tecnología y compromiso social. Con 6 áreas de especialización, tendrás la oportunidad de elegir el camino que mejor se alinee con tus pasiones. Inocuidad agroalimentaria. Garantiza la seguridad alimentaria desde el campo hasta la mesa. Ingeniería de bioprocesos. Desarrolla soluciones biotecnológicas para una economía verde. Logística sustentable. Optimiza cadenas de suministro y reduce el impacto ambiental. Nanobiotecnología. Explora el futuro de la medicina, energía y agroindustria. Proyectos de construcción sostenible. Diseña infraestructuras resilientes. Planificación y ordenamiento del territorio para la mitigación del riesgo. Incide en el desarrollo territorial y rural. Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo, esta maestría combina teoría y práctica con un enfoque interdisciplinario. Además, contamos con laboratorios especializados, plantas piloto y proyectos financiados que impulsan la investigación de nuestros estudiantes. Con más de 40 años de experiencia y convenios internacionales en países como España, México y Francia, Uniagraria abre las puertas a oportunidades globales. Aquí no solo profundizamos en ingeniería, formamos líderes que impactan la sociedad. Si estás listo para transformar el futuro, únete a la maestría en Ingeniería de Uniagraria y construye el mañana con nosotros. Uniagraria, la U verde de Colombia. El momento es ahora. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de nuestro programa de maestría en ingeniería de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria. Hoy tenemos el gusto de invitarlos a estas jornadas de actualización en ingeniería y tenemos un invitado muy especial. Su nombre es el doctor Javier Falcón. Él es ingeniero biotecnológico con maestría y doctorado en ingeniería agrícola, con especialización en bioprocesos, bioenergía y biotecnología microbiana aplicada. Tiene experiencia postdoctoral como investigador y coordinador de proyectos de la Universidad de Hohenheim en Alemania, liderando el desarrollo y escalado de bioprocesos para la valorización sostenible de biomasa y la producción de proteínas alternativas, con enfoque en bioeconomía circular y tecnologías biobasadas en soluciones ambientales. Él trabaja en la Universidad de las Américas, en la Facultad de Ciencias Aplicadas, en las carreras de Agroindustria de Ecuador. Entonces, damos una cordial bienvenida al doctor Javier Falconi. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de actualización y gracias, el micrófono, te estamos viendo, gracias a nuestro público que nos está escuchando, estudiantes, docentes, administrativos, público externo, y espero que disfruten esta jornada de hoy. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Presentes. Ahorita voy a
Muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar con la presentación. Veamos. Compartir pantalla. Bien. Para el desarrollo de la presentación vamos a contar con una breve presentación que va a hacer el doctor invitado y ustedes pueden ir dejando sus preguntas o comentarios a través del chat de esta transmisión, los cuales vamos a redirigir al profesor Javier, al doctor Javier, al finalizar su presentación. Muchas gracias por su participación. Un momentito, ahorita lo estoy haciendo. No sé si me pueden ver ahorita mi presentación. Debe estar cargando, ¿aún no? Eh, ¿Me avisan? Yo le puse. Javier, ya contamos con tu presentación, es solo ponerla Sí, en modo. ya, te voy a poner en modo de presentación. Bien, ahorita ya estaría todo bien, ¿no es cierto? Perfecto, ¿Me confirman? perfecto. Sí. Se ve perfecto. Bueno, entonces para comenzar, ¿no es cierto? Esta sería más una charla de bioprocesos, ¿no es cierto? Con el enfoque de biorefinería. Entonces, ¿qué sería una El biorefinería? paso. Sería el aprovechamiento de todas las corrientes de una fábrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, para darle valor agregado a todo y generar un técnico y económicamente, tecnológico y económicamente más viable, ¿no es cierto? Entonces, esta charla se va a relacionar más acerca de eso. Entonces, ¿qué sería? Vamos a hablar de microalgas, los dos primeros partes, y la última sería una biomasa vegetal, sería producción de una proteína alternativa, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto sería, ¿no es cierto? En el primero, como les decía, se trataba del uso de las microalgas. En el primero sería determinar, seleccionar una microalga robusta para el crecimiento en aguas residuales de producción de etanol. Más posteriormente voy a explicar qué sería, ¿no es cierto? El etanol, un agua residuaria complicada de trabajar. La siguiente parte que sería el uso de ya los antioxidantes naturales, por ejemplo, pigmentos de plantas, de microalgas y también utilizar de esos residuos de la despigmentación, hacer la pirólisis de la podemos encontrar también antioxidantes, sería entonces utilizar antioxidantes naturales y de la pirólisis lenta, ¿no es cierto? Como unos aditivos alternativos para el biodiesel. Y el último, como les decía, que sería el uso de proteínas alternativas para que reemplazarían a la soya, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar con la primera parte, ¿no es cierto? Que sería la selección de una cepa de microalga. Entonces, como sabemos, ¿no es cierto? Tenemos un gran riesgo, la población está creciendo en grandes cantidades y esto está directamente relacionado con la demanda de energía, de agua y de comida, ¿no es cierto? Entonces, nuestra dependencia está siendo exclusivamente, en mayor parte, a combustibles no renovables, ¿no es cierto? Como el petróleo, y estos generan los aumento del efecto estufa, ¿no es cierto? El CO2 que se va acumulando. Entonces, es necesario una transición a formas energéticas renovables, ¿no es cierto? Como es lo que hizo Brasil. Brasil en el año de 1975 comenzó la producción del alcohol, ¿no es cierto? Las usinas de azúcar producen también alcohol. Y entonces en estas usinas de alcohol, ellos producen el alcohol y los automóviles están directamente adaptados para utilizar 100% de etanol, que sería los Total Flex, ¿no es cierto? Entonces ya hay unos carros que usan gasolina y etanol. Pero esto ya sería una realidad en Brasil que se utiliza etanol directamente, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuál sería el problema de esto, no es cierto? Cuando nosotros estamos en una industria de la producción, que esta sería la industria, la producción de bioetanol. Uno del gran problema de la producción del bioetanol sería los residuos. Los residuos se producen en grandes cantidades, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, las columnas de destilación, que tenemos el etanol siendo producido, pero tenemos el gran problema de los residuos. Entonces, para producir un litro de etanol se producen 12 litros de vinaza, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto? Que esta sale de la columna de destilación unos 70 grados y no tiene un destino directo para procesarle, ¿no es cierto? Es un residuo complejo
que sale a altas temperaturas y no tiene un destino, ¿no es cierto? Entonces, el único sería almacenamiento, se le almacena nada más. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los usos en los que se utiliza la vinaza? El principal sería la fertirrigación, que sería utilizar para suplir las necesidades de potasio y de materia orgánica en el suelo, pero al no calcular directamente de qué manera va a ser colocado, puede crear problemas. Uno de los principales sería la salinización del suelo, la acidificación, y uno de los más complicados que sería la lixiviación del nitrato, ¿no es cierto? Y la contaminación de las aguas subterráneas. En los últimos años ha habido otra alternativa, ¿no es cierto?, del uso de la vinaza, que sería el biometano, ¿no es cierto?, la producción de metano. Y una que sería alternativa, que hasta ahora no fue tan desarrollada, sería el cultivo de microorganismos, en específico las microalgas, que son organismos microcelulares, ¿no es cierto? Aquí tenemos una foto. Entonces, ¿cuál sería la ventaja? Tiene una alta productividad, más que los cultivares de palma, una gran concentración de lípidos, por ejemplo, dependiendo de las condiciones, pueden variar desde 20 a 60%, dependiendo de las condiciones de cultivo y los estreses ambientales que realicemos, ¿no es cierto? Y el más importante, que puede crecer en aguas no potables, ¿no es cierto?, que sería una ventaja. Entonces, el objetivo de este sería la selección de una microalga que pueda resistir, tolerar este ambiente, ¿no es cierto?, que sería de la vinaza y el agua residuaria de producción de etanol. Entonces, el primero sería seleccionar dentro del banco que se tenía de microalgas en la universidad, seleccionar una que consiga tolerar como medio de cultivo. En la segunda parte sería, como tiene un gran efecto ambiental de contaminación, también se podría utilizar un pretratamiento químico, que sería la ozonización. Entonces, esto sería lo que vamos a hablar ahorita, ¿no es cierto? Entonces, estas serían las siglas para que vayan viendo y no se vayan confundiendo, ¿no es cierto? Tenemos el etanol la vinaza de caña de azúcar y el agua residuaria de tratamiento de etanol, ¿no es cierto? Esta agua residuaria que le vemos aquí sería nada más que una agua residuaria un poco más compleja, en la que las usinas de producción de alcohol, esas lavan los carros, entre otras, y les van acumulando, ¿no es cierto? Al final llegan a ser la misma, solo que el agua residual de bioetanol sería como un poco más diluida con estas aguas que utilizaron para lavar los camiones, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces utilizó las dos. Bueno, esta sería una foto de las dos, ¿no es cierto? Como lo podemos ver, tiene una coloración marrón escura, ¿no es cierto? Que relacionados con las melanoidinas, todos los procesos que pasaron durante la destilación y producción del etanol, ¿no es cierto? Si les vemos, son relativamente muy parecidas, ¿no es cierto? En el aspecto visual. Entonces, para poder diferenciar qué tiene diferente una de la otra, se realizó una caracterización físico-química, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los parámetros más importantes, ¿no es cierto? La serie de sólidos suspensos, volátiles, entre otros, ¿no es cierto? La demanda bioquímica de oxígeno, que sería la fracción biodegradable, la demanda química de oxígeno, que sería la fracción tanto la biodegradable como la no degradable, el pH, que determinaría que afecta directamente a los microorganismos, ¿no es cierto? Estos crecen mejor en un pH alrededor de 7. Y la composición elemental, que veríamos cuál sería para correlacionarles con los medios de cultivo de las microalgas, ¿no es cierto?, en relación a los macro y los micronutrientes. Entonces aquí, esta sería una tabla de la caracterización, ¿no es cierto? Si nos podemos dar cuenta, la agua residuaria de producción de bioetanol sería solamente una dilución, ¿no es cierto? La mayoría de los parámetros están abajo de la de vinaza, ¿no es cierto? Como podemos ver, uno de los más problemáticos sería el pH, ¿no es cierto? Un pH muy ácido para crecer, entonces sería un poco complicado el cultivo de algún microorganismo, ¿no es cierto? Por eso necesita una selección. También tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, que también es muy alta, ¿no es cierto? Y la química, ¿no es cierto? Estos son los desafíos que presenta este agua residuaria, ¿no es cierto? Entonces aquí
vamos a los micronutrientes. Como podemos ver, los macronutrientes se encuentran a un poco más de lo que requeriría la microalga, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizarles. Aquí tenemos los micronutrientes, ¿no es cierto? También, entonces, es posible utilizar los micros y los macronutrientes. Los micronutrientes no están completamente todos. Necesitamos hacer unas diluciones, pero es posible, ¿no es cierto? Que fue justamente lo que se adaptó para poder utilizarles como medio de cultivo. Estas serían las microalgas que disponíamos, ¿no es cierto? Como las más conocidas que sería la clorela, la Cenedesmus y otras más utilizadas en la industria alimenticia y también cosmética, como podemos ver aquí, la Hematococcus pluvialis también que va a ser utilizada en la segunda parte, que sería para la producción de antioxidantes. Esta se utiliza principalmente para la industria cosmética, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos de esos dos tipos, de esas dos aguas residuarias, se realizó la investigación tanto con el pH original y ajustando el pH, ¿no es cierto? Entonces, como sería un medio de cultivo líquido y las microalgas utilizan pueden ser tanto el metabolismo autotrófico, heterotrófico, mixotrófico, ¿no es cierto? Entonces, para realizar el cultivo mixotrófico, que sería fuente de carbono orgánica, que me va a dar la vinaza, y la luz, ¿no es cierto?, del sol, es necesario realizar una centrifugación porque, como vimos, tiene una concentración de soles muy elevada, ¿no es cierto? Entonces, la centrifugación se utilizó para utilizar solamente la fracción líquida. Y para hacer los pretest se comenzó en las microplacas, ¿no es cierto? Microplacas de 96 pozos y se realizó el cultivo, el desempeño de todas las cepas de las microalgas. Entonces, aquí sería, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, ¿no es cierto?, varias veces la curva del crecimiento bacteriano. Tenemos la fase log, la exponencial y la exponencial y la muerte, ¿no es cierto? Entonces, para el mantenimiento de una manera rápida fue utilizada la microplaca. Y para medir el crecimiento fue realizado utilizando la densidad óptica, ¿no es cierto?, que mide la turbidez que mide la turbidez. Entonces, ¿por qué fue utilizada Me mide la turbidez y también no tiene influencia de la clorofila, ¿no es cierto?, de las microalgas. Es un indicador indirecto de la concentración de la biomasa. Entonces, podemos medirle de una manera rápida, no es destructiva. Y entonces aquí vemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos varios tipos de de cepas de microalgas, nosotros, cada una va a tener una adaptación diferente, cada una va a crecer de una manera diferente. Entonces, una manera de ver cuál es la que tiene un mejor desempeño, utilizamos la tasa específica de crecimiento, ¿no es cierto? En la fase exponencial, esta solamente se puede hacer en la fase exponencial. Y esta refleja directamente el potencial que tiene cada cepa y permite comparar entre los diferentes tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, si tiene una tasa de crecimiento mayor, indica que las células se dividen más rápidos y tiene una mejor adaptación a este medio de cultivo, ¿no es cierto?, este efluente. Y la unidad que se expresa en días a la -1, ¿no es cierto? Entonces, esto sería solamente un recordatorio para ver, ¿no es cierto?, y cómo fue hecho. Entonces, para mostrar, ¿no es cierto?, esta sería la microplaca, ¿no es cierto? Tiene 96 pozos. Fue colocada en una bolsa plástica para evitar que se evapore el agua, el medio de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería mostrando de una manera más con figuras, ¿no es cierto? Como podemos ver, las bordas fueron colocadas con agua, ¿no es cierto? Para evitar, si existe evaporación, se van a evaporar estas. Y adentro fueron analizando las diferentes concentraciones de las vinazas, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, esta sería para la vinaza de caña de azúcar y esta sería para el agua residuaria de etanol, ¿no es cierto? Entonces, aquí se evaluó diferentes concentraciones, 50, 35, 25 y 12, ¿no es cierto? Cada una tuvo 6 repeticiones, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí se me fue mal el título, no eres antioxidantes. Pero bueno, aquí estamos en la tasa específica de crecimiento. Como podemos ver,
todas las microalgas crecieron, ¿no es cierto? Aquí tenemos un control positivo y un control negativo, como voy a decir. El control positivo sería solamente el medio de cultivo utilizado para el crecimiento de algas, que sería el BG11, que es ampliamente utilizado ya para las microalgas. El control negativo sería una solución isotónica con la misma concentración de sales, ¿no es cierto? Bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que entre las 10 microalgas que se destacaron, las que tenían la mayor tasa de crecimiento específico sería la Baja Californicus y la clorela, ¿no es cierto? La clorela ampliamente utilizada en la industria, que fueron las dos que se destacaron ampliamente aquí. Entonces, cuando entonces ya vimos que la microalga crecía en las microplacas. Entonces, ahorita vamos a los Erlenmeyer, ¿no es cierto? Porque si fuéramos directamente a los Erlenmeyer, se demorarían semanas y no sería. Y en la microplaca yo consigo hacer esto, una preselección de una manera más rápida, ¿no es cierto? Entonces, ya sabiendo cuál sería la microplaca que crece de una manera expresiva, yo fui a los Erlenmeyer, ¿no es cierto? Y en los Erlenmeyer yo consigo ver la curva de crecimiento, ¿no? Cada día se retiró una alícuota del Erlenmeyer y se midió también, y se fue haciendo la curva de crecimiento. Como podemos ver, esta primera parte sería la fase de adaptación del microorganismo, de la microalga, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver cómo ya existe la explosión del crecimiento, ¿no es cierto? Ya se adaptó y aquí tenemos el crecimiento exponencial de la microalga. Estas fueron las microalgas que se destacaron, ¿no es cierto? Dentro de ellas, la que tuvo un crecimiento más expresivo con la concentración con la 50% de concentración de la vinaza fue la clorela, ¿no es cierto? Que se destacó. Entonces ya vimos que fue posible cultivar las microalgas en este efluente, ¿no es cierto? Pero y ahora podemos ver la segunda parte, como decíamos, ¿no es cierto? Ya determinamos justamente cuáles serían las microalgas que son susceptibles, que son robustas, que consiguen crecer en este medio de cultivo. Entonces podríamos mejorar las condiciones y también realizaríamos un pretratamiento de este efluente, ¿no es cierto? Y un pretratamiento de este efluente podría ser de la manera química, ¿no es cierto? En este caso se utilizó la ozonización. Y la ozonización permitió reducción de la demanda bioquímica de oxígeno y la química también un 50%. Entonces tendría una concentración de nutrientes con mayor viabilidad para que mi microalga consiga absorber, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver que sería la que se destacó, fue la baja carnifólicos que se utilizó. Como podemos ver las curvas de crecimiento, ¿no es cierto? Aquí nos damos cuenta que aquí sería sin pretratamiento y con pretratamiento. Como observamos con pretratamiento, el crecimiento es muchísimo más expresivo, ¿no es cierto? Bueno, y después de realizar esto ya comenzamos en microplaca, después fuimos a Erlenmeyer y ahora sí podríamos realmente ir a la planta piloto, ¿no es cierto? Entonces, en la planta piloto nosotros necesitamos realizar un preinóculo, ¿no es cierto? El preinóculo comienza en los Erlenmeyers. Después de que comenzamos de los Erlenmeyers, vamos a los sacos plásticos, donde les vamos creando el inóculo que vamos a utilizar para nuestro crecimiento ya en escala piloto, ¿no es cierto? En esta escala piloto se realizó en un resway, ¿no es cierto? Un resway sería de 4.000 litros. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Donde el mezclado se realizó por burbujeamiento, ¿no es cierto? Aquí podemos ver. Entonces, el principal problema que se tuvo aquí fue que como hacer un cultivo mixotrófico, donde tendría azúcares, entre otros, ¿no es cierto? El principal contaminante que teníamos era con los microorganismos heterotróficos del ambiente, ¿no es cierto? Entonces, eso fue un gran problema que tuvimos porque el resway se realiza en el ambiente, ¿no es cierto?, en el ambiente exterior. Entonces, el gran problema que tuvimos fue realmente ese, porque la microalga conseguía crecer en este efluente, podía crecer, producía lípidos y proteínas en una concentración alta que podían ser utilizadas después para otra industria, pero el problema sería que tenía los contaminantes heterotróficos, que crecían más rápido que la microalga. Sería. Entonces, al final, ¿cuál sería de esta parte? Que es posible integrar en una fábrica de producción de bioetanol, es posible integrar el cultivo de microalgas, como ya fue demostrado anteriormente, ¿no es cierto?
Estas son aguas complejas y es necesaria una selección de los microalgas, como lo hicimos. De las 10, solamente 2 fueron las que se destacaron entre todas, ¿no es cierto? Uno de los factores más importantes fue el pH, que fue muy limitante. Entonces, fue necesario que el mejor crecimiento fue realizando cuando hicimos la corrección del pH a 7. Y la ozonización me ayudó a reducir la carga orgánica, tanto la bioquímica como la química, los compuestos fenólicos, y me olvidé de decir de la inactividad de las levaduras. Este efluente venía con una gran cantidad de levaduras que también tuvimos, por eso también fue la centrifugación. En la centrifugación, cuando fuimos a revisar lo que se quedaba en la parte del tubo de Falcon, era una gran cantidad, además de sólidos, eran las levaduras, ¿no es cierto? Entonces la ozonización me permitió destruir estos microorganismos también que me afectaban para el proceso. Esa sería la primera parte, que sería principalmente determinar cuál sería una microalga robusta para el crecimiento. Entonces, la segunda parte ya sería como más aplicada, ¿no es cierto? La segunda parte sería utilizar una microalga específica, ¿no es cierto? Los antioxidantes. Bueno, vamos a ver, aquí sería la evaluación de los antioxidantes, tanto naturales como productos de la pirólisis lenta, como aditivos para la producción de biodiesel. Entonces aquí seguimos con el problema, ¿no es cierto?, de la dependencia excesiva de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Entonces es necesario transitar hacia combustibles renovables. Y entre estos se destaca el biodiesel, pero al mismo tiempo el biodiesel tiene un gran problema. El problema del biodiesel es que es altamente biodegradable, una estabilidad oxidativa baja, porque es producido a partir de los triglicéridos. Y al ser producido de los triglicéridos nos damos cuenta que posee insaturaciones, ¿no es cierto? Y estas insaturaciones, a medida que van aumentando las insaturaciones, son productos altamente reactivos, ¿no es cierto? Entonces la oxidación por radicales libres le va a ir quebrando. Y esto es lo que me produce la baja estabilidad oxidativa. Pero entonces, ¿cómo se podría evitar este problema que tendríamos con el biodiesel? Sería adicionando los antioxidantes, ¿no es cierto? Y esos antioxidantes se ponen en pequeñas concentraciones. Serían en ppm. La industria generalmente, el más utilizado serían los antioxidantes sintéticos, ¿no es cierto? El BHT, BHA y el TBHK, ¿no es cierto? Son los más utilizados. Pero desde el punto de vista no son renovables, ¿no es cierto? Son productos a partir del petróleo. Tenemos los antioxidantes naturales que son promisorios, alternativas promisorias, pero no han sido altamente estudiados debido a que no son directamente, técnicamente viables, ¿no es cierto? Entonces, esto dio el vacío en el conocimiento para realizar el estudio, ¿no es cierto? Utilizar antioxidantes de origen natural. Entonces, el objetivo fue evaluar los antioxidantes, determinar cuáles son de estos extractos tienen la capacidad de antioxidantes y después realizar el estudio en largo término, cómo este biodiesel se va comportando, ¿no es cierto? Utilizando tanto los antinaturales como los extraídos del bioóleo. Bueno, después voy a explicar un poco más qué sería este bioóleo, ¿no es cierto? Entonces, aquí se utilizó 3 tipos diferentes de fuente de materia prima, ¿no es cierto? Este sería una palmera, que sería la macaúba. Entonces, no se utiliza para alimentación, entonces no tenemos ese problema. Fueron cultivados en el campus de la universidad y fue retirado, ¿no es cierto? Entonces, este se exprime y tiene una concentración alrededor de 50 a 65% de aceite, ¿no es cierto? Que sería favorable para realizar biodiesel. Aquí tenemos la canola también, que esta fue retirada justamente del supermercado, y la soya también del supermercado, ¿no es cierto? Entonces, estas fueron nuestras 3 fuentes para la producción del biodiesel. Entonces, ya tenemos el aceite, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo le transformamos al aceite en el biodiesel?
Entonces sería por la transesterificación alcalina, que sería la más utilizada, en donde sería la reacción entre un triglicérido, aceite o gordura, con un alcohol de cadena corta, metanol, etanol. Aquí el más utilizado sería el metanol porque es más reactivo. Se dice que es alcalina porque se utiliza un catalizador alcalino, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, que sería el más utilizado, hidróxido de potasio. Y me va a generar una mezcla de ésteres de ácidos grasos y la glicerina, ¿no es cierto? Aquí tenemos las reacciones, sería un mol de triglicérido, 3 moles de alcohol me producen 3 moles de ésteres, ¿no es cierto? Una mol de glicerol. Dependiendo del tipo de alcohol que utilice, van a ser ésteres metílicos de ácidos grasos si utilizo metanol y ésteres etílicos de ácido graso si utilizo etanol, ¿no es cierto? Entonces, el principal problema de la producción de biodiesel sería que la materia prima corresponde al 75% del costo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver que sea una materia que no tenga un costo elevado para que sea económicamente viable mi proceso, para la producción en gran escala. Bueno, entonces, la producción de biodiesel, ¿no es cierto? Como dijimos, fue de soya, canola y macahubo. Entonces, los dos primeros fueron obtenidos directamente del supermercado, ¿no? Entonces no tendría ningún problema con la refinación, no necesitaría hacer una refinación. El de Maconuba ya precisaría una refinación porque fue el aceite bruto, ¿no es cierto? Entonces, para que se realice la biosíntesis de biodiesel necesito unas características específicas. Mi biodiesel no puede tener una acidez mayor a 5 miligramos, ¿no es cierto?, de kBa, porque si tiene más que esto va a reaccionar justamente como el catalizador y al reaccionar con el catalizador no se va a producir la reacción, ¿no es cierto? Entonces, tengo que garantizar estas características. El de soya de canola no tuve ningún problema, pero al realizar con el de macoba, mi índice de acidez fue mayor a 5, entonces para conseguir realizar la esterificación, primero realizo una esterificación ácida, en donde se utilizó metanol y ácido sulfúrico. Me produjo los ésteres y agua, ¿no es cierto? Bueno, después de que ya conseguí resolver esto, probé nuevamente la acidez, que fue menor a 5, y ya conseguí realizar directamente, ahora sí, la esterificación alcalina. Después de realizar la esterificación alcalina, como que podemos ver la figura, ¿no es cierto? Tenemos el balón, el reflujo con agua y se mide la temperatura más o menos 65-70 grados. Utilizamos agua para que sea una transferencia de calor más homogénea, ¿no es cierto? ¿Qué más sería? Entonces, al final de la producción yo voy a tener estos dos resultados, que sería el biodiesel y la glicerina. 90% va a ser biodiesel y 10% va a ser glicerina, ¿no es cierto? Entonces, lo que me interesa a mí sería el biodiesel, pero ¿cuál sería un gran problema? ¿No es cierto? Yo tendría un residuo. Y como decía antes, estamos viendo el enfoque de la biorefinería, ¿no es cierto? En donde cada parte de cada corriente necesita ser aprovechada para que todo mi proceso sea económicamente viable. Entonces, ¿no es cierto? Ya produje mi biodiesel, pero me sobró la glicerina como un residuo. Este residuo yo podría utilizar después, eso les voy a mostrar después, que se realizó la pirólisis lenta, ¿no es cierto? Y al realizar la pirólisis lenta obtuve los antioxidantes pirolíticos, que también se utilizaron como antioxidantes para mi biodiesel. Entonces, ya produje mi biodiesel. Al producir mi biodiesel yo tengo que ver las características que tendría este, ¿no es cierto? Entonces, el contenido de agua. El contenido de agua es muy importante porque en el almacenamiento un contenido de agua me va a producir la hidrólisis de mi biodiesel. Entonces va a degradar, va a producir aldehídos, cetonas y va a disminuir la calidad, ¿no es cierto?, el biodiesel. La densidad se refiere a las características de mi biodiesel. Un biodiesel de palma va a tener una densidad específica, de macahubo una densidad específica, ¿no es cierto?, de canola también. La composición de los ácidos grasos, ¿no es cierto?, el perfil me determina las propiedades importantes, como las dobles enlaces, las insaturaciones, que son los puntos reactivos que son el mayor problema, ¿no es cierto? El índice de acidez, como dije, el índice de acidez, cuando tengo la oxidación, se van quebrando partes de mi biodiesel y estas partes son ácidos grasos libres que me van a aumentar la acidez. Entonces sería un indicador indirecto que mi biodiesel se está degradando.
El índice de yodo me mide el número de las insaturaciones, ¿no es cierto? El índice de peróxido va a ser la medida con la que se produce la autooxidación de mi biodiesel. Se va degradando. Este índice me permite ver la producción de esta degradación, ¿no es cierto? Y la estabilidad oxidativa, que sería el más importante, que comprende todos los anteriores, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué sería esta estabilidad oxidativa, ¿no es cierto? Entonces, esta estabilidad oxidativa se realiza para determinar, en la industria brasilera existe una resolución donde la estabilidad oxidativa tiene que ser de 12 horas. ¿Qué significa esto, no es cierto? Entonces yo tengo un equipamiento, en este equipamiento yo tengo ya mi biodiesel, le voy a probar ahorita cuál sería la estabilidad oxidativa de este biodiesel, ¿cierto? Entonces este sería el equipamiento. En este equipamiento pongo alrededor de 3 a 5 gramos de biodiesel y se burbujea se burbujea aire del ambiente, ¿no es cierto? Y se calienta. Esto sería un bloque que se calienta a 100 grados. Al calentarse a 100 grados se comienza a hacer la degradación de mi biodiesel. Al producirse la degradación de mi biodiesel y a burbujear el aire, comienzan a producirse los componentes de la degradación, ¿no es cierto? El aceite, ácido fórmico, ácido acético, ácidos carboxílicos. Y en esta parte sería mi medición, ¿no es cierto? Aquí sería la medición de la conductividad eléctrica y esta sería agua destilada. Entonces, a medida que se producen estos componentes de degradación, se van a transferir hacia mi agua destilada. Y el momento que se produce un aumento expresivo de mi conductividad eléctrica, yo tengo el punto de inflexión, ¿no es cierto? Entonces, en este punto de inflexión yo consigo ver cuál sería mi estabilidad oxidativa, ¿no es cierto? Entonces aquí se ve claramente. Entonces esto se midió en cada uno de los biodiesels. Y aquí vemos la composición. Como dijimos antes, la composición tanto del soya, canola y macobo, como podemos ver, como decíamos, las insaturaciones, los dobles enlaces sería un gran problema para el biodiesel. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? En el biodiesel de soya tenemos el linoleico, que sería con 2 insaturaciones, 51%, ¿no es cierto? Sería un gran problema. Entonces, como vemos que es necesario colocar los antioxidantes para prevenir esta degradación de mi biodiesel. Cuando vamos a la canola vemos que el problema ya sería en el oleico, ¿no es cierto? Con una insaturación. Y el macahubo también, ¿no es cierto? Entonces tenemos un problema con los poliinsaturados, 56%, 24%, ¿no es cierto? Entonces es comprobado que para almacenar el biodiesel por largos periodos es necesario adicionar estos compuestos, ¿no es cierto? Los antioxidantes. Entonces, como le decíamos, ¿no es cierto? En los antioxidantes que se utilizaron fue el Senesmos oblicuos, hematococos pluviales, el azafrán, el achote y la cáscara de café, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos la microalga, que sería el Senesmos oblicuo. Entonces, ¿cómo hicimos? La microalga tiene una pared celular muy espesa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos romper esta. Se le cultiva y necesitamos romper esta para poder extraer los compuestos, que fue lo que se realizó. Y la Haematococos pluviales la Haematococos consigue producir un antioxidante utilizado por la cosmética, por los protectores solares, pero este solamente se produce cuando yo consigo un estrés metabólico, mi microalga comienza a acumular gotas de lípido en el citoplasma, como vemos aquí, ¿no es cierto? Esta sería la astaxantina, que sería el antioxidante que utilizamos. ¿Qué más sería? Bueno, estos serían los antioxidantes naturales, ¿no es cierto? Entonces, de esto se evaluó cuál sería el mejor de todos estos. Entonces, trabajo con etanol y después utilizamos para determinar cuáles serían para determinar la capacidad antioxidante, ¿no es cierto? Este sería un protocolo que se utiliza, el DPPH, que se utiliza para medir la capacidad antioxidante, los compuestos fenólicos, los pigmentos y el GMS para determinar la estructura característica de mezclas complejas, ¿no es cierto? Para determinar si tiene actividad oxidante, cuál sería la estructura, en qué concentración está, para determinar, ¿no es cierto? Entonces realizamos el screening. Fue realizado de 50 a 300 ppm, ¿no es cierto? Y para utilizar como control positivo, el que es utilizado en la industria es el BHT, 100 ppm, ¿no es cierto? Fue adicionado al biodiesel y se midió la estabilidad oxidativa
se midió cuál sería la dosis adecuada, ¿no es cierto? Y después que se determinó la dosis adecuada, se partió ahora sí ya para el test en largas, el test de almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, este sería el gráfico en donde aquí podemos ver separados. Aquí tenemos el biodiesel de soya, canola y macahubo, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que están agrupados, ¿no es cierto? Tenemos los diferentes. Tenemos oblicuos, hematocoles pluviales, azafrán, achote, cascas de café. Tenemos esto, ¿no es cierto? Como nos damos cuenta, aquí tenemos también, dejé señalado la línea, ¿no es cierto? Entonces la línea sería la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil y para ser considerado un biodiesel y para utilizarse necesita cumplir con una estabilidad oxidativa mínima de 12 horas. Como vemos aquí, tenemos el control, ¿no es cierto? Que sería sin antioxidantes. Nos damos cuenta que los extractos naturales consiguieron mejorar, pero no llegaron todavía a la normativa, que serían 12 horas, ¿no es cierto? Pues ninguno de ellos consiguió llegar, pero sí consiguieron mejorar. Puede ser que en unas concentraciones más elevadas lleguen. Como vemos, ¿no es cierto? Destacándose entre esas sería el azafrán y el sedesmos oblicuos, que consiguieron una mejora porcentuales alrededor mayores a 30%, ¿no es cierto? Tenemos que fue en soya 30%, en canola 51%, en macoba 334%. Bueno, como vemos, en macoba fue más expresivo, ¿no es cierto? Como este oxidante consiguió una mayor estabilidad oxidativa. Entonces, funcionaron, ¿no es cierto? Estos serían los antioxidantes naturales. Pero ahora hablemos, como decíamos antes, ¿no es cierto? Cuando producíamos el biodiesel, teníamos el biodiesel y el glicerol, ¿no es cierto? Entonces, el glicerol sería un subproducto. Y para utilizar ese subproducto en la industria cosmética requiere un gran procesamiento, ¿no es cierto? Entonces, no es viable económicamente realizarlo de esta manera. Entonces, ¿cuál sería una manera de utilizarlo? Reaprovecharlo. Entonces, la idea que fue desarrollada fue realizar la pirólisis lenta, ¿no es cierto? Tanto del biodiesel de soya, de canola y de macahubo. Y para comparar con el glicerol, se comparó con el glicerol analítico, estándar analítico, ¿no es cierto? Y también cuando se realizó la extracción de los extractos naturales, como vimos anteriormente, se utilizó etanol. Entonces, al realizar la extracción de estos pigmentos, me sobró la biomasa, ¿no es cierto? Que sería la biomasa despigmentada de mi microalga. Entonces, todas estas materias se utilizaron en la pirólisis lenta, ¿no es cierto? Y al realizar la pirólisis lenta serían 470 grados que caracteriza para hacer pirólisis sin oxígeno. Entonces, mis resultados fueron a obtener una fracción líquida, como podemos ver, una fracción sólida, que sería el biocarbón, ¿no es cierto? Aquí le podemos ver, y una parte gaseosa, que serían los gases, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa a mí sería la fracción líquida, ¿no es cierto? La fracción líquida está compuesta de una fracción orgánica y una acuosa, como vemos, ¿no es cierto? La orgánica y la acuosa. La que me interesaría a mí, que se puede mezclar con el biodiesel, sería la fracción orgánica. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Y nuevamente se realizó la caracterización, actividad antioxidante, compuestos fenólicos para determinar la estructura. Se hizo el screening de 500 a 4000 y se utilizó nuevamente el control de 1000, ¿no es cierto? Se determinó la dosis y después se fue al test de almacenamiento. Bueno, entonces aquí podemos ver que sería un parecido con los gráficos anteriores, ¿no es cierto? De los extractos naturales. Lo que resalta aquí que podemos darnos cuenta que aquí ya pudimos cumplir la norma, ¿no es cierto? Cuando llegamos con 3000 a 4000 ppm en la canola y macahubo ya conseguimos cumplir con la normativa de la Agencia Nacional de Petróleos de Brasil, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos darnos cuenta que estos ya consiguieron, ya son efectivos, ya consiguieron, destacándose el bióleo de la fracción orgánica de las sedesmos oblicuos, ¿no es cierto? Como podemos ver, fue muchísimo más expresivo en el biodiesel de macahubo. Entonces, bueno, después de que ya descubrimos cuál sería ese valor, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antioxidante adecuado? Vamos a realizar el test de almacenamiento, ¿no es cierto? En donde se realizó en días.
Cada semana se realizaba un análisis y se medía la estabilidad oxidativa. Como podemos ver, ¿no es cierto? Tenemos el control. Sin control, mi estabilidad oxidativa baja. Cuando tenemos con el antioxidante artificial, nos damos cuenta que también sufre una disminución, ¿no es cierto?, de la estabilidad oxidativa. Y con el antioxidante de la pirólisis lenta de la microalga, cuando nos damos cuenta que hasta el día 48 se mantiene arriba de la estabilidad oxidativa exigida, ¿no es cierto? El índice de yodo, como vimos, ¿no es cierto?, mide las insaturaciones, ¿no es cierto? Entonces, a medida que se va degradando mi biodiesel, estas insaturaciones son atacadas, ¿no es cierto? Entonces, a medida que están siendo atacadas, con el pasar de las semanas, mis saturaciones van a disminuir. Entonces, como podemos ver, ¿no es cierto? El control va disminuyendo y tanto como mi antioxidante artificial y pirolítico se mantienen firmes, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que son efectivos, destacándose que el pirolítico es mejor. Bueno, en el peróxido nos damos cuenta que estos serían los compuestos de la degradación, ¿no es cierto? Como nos damos cuenta, están relacionados. Aquí tenemos la concentración de los compuestos de degradación. Como nos damos cuenta, como el control es el que más se está degradando, consecuentemente nos damos cuenta que es el que mayor produce, ¿no es cierto?, estos compuestos que se degradan. Después vienen con el antioxidante artificial y se mantiene casi inmutable el de bióleo, ¿no es cierto? Entonces es efectivo. Y aquí tenemos la acidez. También la acidez excesiva, ¿no es cierto? Al comienzo, cuando se va degradando mi biodiesel, se va generando estos ácidos grasos, ¿no es cierto? Y eso me aumenta la acidez. Como nos damos cuenta, no pasó del límite por la Agencia Nacional de Petróleos, ¿no es cierto? Entonces, es adecuado. Esto sería el anterior fue para canola y este sería para Macobo. En Macobo podemos ver que sigue la misma tendencia, pero aquí nos damos cuenta que fue más efectivo, ¿no es cierto? Se mantiene casi estable la estabilidad oxidativa, se disminuye el índice de yodo, pero no es tan expresivo como el del control. Y también aquí vemos que cuando el Macobo no tiene un antioxidante, la producción de degradación, nos damos cuenta que la concentración es alta, ¿no es cierto? Pero aquí nos damos cuenta que hubo un problema con el índice de acidez. El índice de acidez subió. Pero esto puede ser característico ya de la materia prima que recibimos, ¿no es cierto?, con una acidez alta. Bueno. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de esta parte? Que es posible, el biodiesel sin antioxidantes no consigue satisfacer la normativa, ¿no es cierto?, de las 12 horas, debido al gran número de insaturaciones que presentan mis biodiesels. Entonces, fue demostrado que los antioxidantes naturales, como los pirolíticos, son eficientes. Claro, los naturales no consiguieron llegar a la normativa, pero los pirolíticos sí, destacándose el bióleo y el cineresmos oblicuos, ¿cierto? ¿Qué más sería? Nos dimos cuenta también que los antioxidantes eran dependientes de la matriz, ¿no es cierto? El mismo antioxidante el desempeño era mejor dependiendo del biodiesel que yo estaba analizando, ¿no es cierto? Entonces aquí nos podemos ver un punto de vista, ¿no es cierto?, donde ocupamos cada una de las corrientes para utilizarla. Esta sería la segunda parte, con esta sería la última parte de las microalgas, ¿no es cierto? Entonces, como se dieron cuenta, aquí sería como utilizar cada uno de las corrientes para darle viabilidad a todo mi proceso. El siguiente capítulo sería un poco más diferente, ¿no es cierto?, en donde este fue desarrollado en la Universidad de Humboldt, en Stuttgart, en Alemania, en donde se utilizó producción de proteína, extracción de proteína de pastizales y otros productos. Entonces, ¿cuál sería el problema, no es cierto? Alemania no produce la proteína necesaria para producir la ración alimentar, ¿no es cierto? Entonces, Alemania necesita importar alguna fuente de proteína, principalmente la soya. Importa desde Brasil, Estados Unidos y Argentina, destacándose Brasil el principal, ¿no es cierto? Entonces, Alemania importa este grano, ¿no es cierto?
y después le procesa el grano para producir la harina que es utilizada para producir la ración animal. Entonces, de esta importación de soya, 80-90% sería para la ración animal, ¿no es cierto? Y lo restante sería para la industria alimenticia, tofu, bebidas y aceites, ¿no es cierto? Transesterificación. Entonces, ellos necesitan, para suplir su necesidad, necesitan importar. Pero ¿cuál estaría el problema, no es cierto? Entonces, el problema sería que se extrae, se importa este grano, ¿no es cierto? La soya y se les da como ración animal para las vacas, para todos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema, no es cierto? Que cuando los animales comen, excretan y esto se produce un problema ya ambiental. Parte de se pueden utilizar para la fertilización del suelo, pero si no existe un cálculo aprofundado, se produce una contaminación de las aguas superficiales y en mayor medida que sería la lixiviación del nitrato, ¿no es cierto? Contaminación de las aguas subterráneas, que sería un gran problema para ellos, ¿no es cierto? Entonces, para esto existen unas normativas, las normativas. Existe la normativa de la Unión Europea que para protección de las aguas, de los cuerpos de aguas, de los nitratos, ¿no es cierto? Entonces, el límite es de 50 miligramos por litro y el límite de fertilizantes utilizando el estiércol es 170 kilogramos de nitrógeno hectárea por año. Entonces, es necesario que se designen zonas vulnerables de nitratos. Es necesario que cada país miembro de la Unión Europea tenga sus programas, pero y cada país es obligado a reportar y controlar, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto se desarrolló principalmente por causa de esto, ¿no es cierto? Porque al no cumplir con esto, con estas normativas, sufrían una gran cantidad de multas millonarias. Entonces aquí tenemos, esta sería la normativa de la Unión Europea y esta sería la normativa que sería justamente de Alemania, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, los agricultores necesitan realizar un cálculo de cuánto sería el nitrógeno necesario para la fertilización. Y también se designaron periodos en donde no serían aplicados los fertilizantes, ¿no es cierto? Entonces aquí se utilizaban en la época de lluvias, no era permitido plantar porque la lixiviación era mayor, ¿no es cierto? También en las zonas que ya fueron reconocidas como vulnerables, como rojas, era necesario reducir un 20% esta fertilización. Bueno, entonces, cuando se producía esto, ya serían cuando el agricultor no tenía estos problemas, podía recibir multas. Además de las multas, recibían también, les quitaban los subsidios importantes, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto justamente sería esto: evaluación económica y técnica de la producción de una proteína, concentrado proteico a partir de pastizales como una alternativa una alternativa a la soya para producción de ración animal, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería validar la extracción de las proteínas en la escala piloto, evaluar la calidad y el rendimiento. Fue identificar las limitaciones del proceso y implementar mejoras. Entonces, específicamente esto fue realizado en los pastos pastizales húmedos, ¿no es cierto? Fue realizado en la región de Baden-Württemberg, donde principalmente estos serían, ¿no es cierto? Como vemos que son regiones que están halagadas la mayor parte del tiempo, que soportan una biodiversidad específica del lugar, actúan como reservatorios de CO2, entre otros, y ayudan a regular el ciclo del agua, ¿no es cierto? Entonces, los agricultores tenían un terreno, y en este terreno los agricultores recibían incentivos para mantener estas propiedades con la fauna nativa, ¿no es cierto? Entonces, para los agricultores era bueno, ¿no es cierto?, mantenerlos de esta manera, pero ellos querían tener un retorno, aparte de cultivarlos, querían tener un retorno, y ese retorno sería
colectar estos pastizales y tener algún retorno económico, como sería la producción de una proteína a partir de esto, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la principal proteína que está envuelta en esto? Sería cuando nos ponemos a ver en las pastizales, pastos, en las hojas de los árboles, sería la rubisco, ¿no es cierto? La ribolosa, un 5-fosfocarboxilasa, como le podemos ver aquí, ¿no es cierto? Esa sería la principal, que es la enzima responsable de la fixación de CO2. Representa 40-60% de la pena soluble. Entonces aquí nos damos cuenta que está en el estroma de la célula, ¿no es cierto? Entonces, esta es la proteína más abundante de la biosfera. Entonces, cuando nosotros realizamos el proceso, nos dimos cuenta de esta proteína, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería el panorama del proyecto. Entonces, aquí tenemos los pastizales, ¿no es cierto? Como les vemos tan halagados. Entonces, cuando tenemos los rumiantes por las características de ellos, el trato gastrointestinal, todo, ¿no es cierto? Ellos consiguen absorber las proteínas directamente, ¿no es cierto? Esos van a adquirir las proteínas porque esos tienen microorganismos que les permite extraer proteínas, ¿no es cierto? Ya cuando nos vamos a los animales monogástricos, ellos ya no pueden realizar esto directamente, ¿no es cierto? Porque ellos dependen de enzimas. Entonces, tienen un problema de digestión, ¿no es cierto? Entonces, para resolver esto, se realizó el proyecto que es extracción de las proteínas en una refinería, realizar un concentrado proteico y con este concentrado proteico realizar una ración animal. Entonces, en el laboratorio realizamos unos test, ¿no es cierto?, para ver si funcionaba y nos damos cuenta. Ponemos el pastizal y nos va generando los subproductos, ¿no es cierto?, que sería el jugo verde y la torta, como le podemos ver aquí, ¿no es cierto? Fue primero hecho de manera laboratorial. Tenemos el jugo verde, que serían las proteínas solubles. Aquí tenemos, como les decía, el rubisco, ¿no es cierto? Y después de realizar la centrifugación de esto, vamos a tener las proteínas y vamos a tener el jugo marrón. Este jugo marrón sería una concentración elevada de azúcares. Entonces nos damos cuenta que es posible, ¿no es cierto? Y después de esto, ¿no es cierto?, nosotros analizamos el perfil de aminoácidos, ¿no es cierto?, que es importante para una ración animal. Como nos dimos cuenta, se utilizaba la soya. Aquí tenemos la soya, está en naranja. Nos damos cuenta que el perfil de aminoácidos de la soya y de la proteína extraída de los pastizales es semejante, con algunas diferencias puntuales, ¿no es cierto? Entonces fue posible utilizarle para la producción de una ración alimentaria. Entonces, que tenemos, este sería el proceso, ¿no es cierto? El proceso se realizó, ya fue validado en la escala laboratorial, es posible. Después se fue a la escala piloto, ¿no es cierto? En donde aquí tenemos la cinta transportadora, nos llegaba primero los pastizales, se realizaba el pesaje, todo para realizar el balance de masa. Utilizamos la centrífuga, ¿no es cierto? Aquí tenemos el proceso, cómo era y dónde era realizado. Entonces, pero bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo fue realizado. Bueno, llegaba el tractor, se medía, después tenemos las 3 unidades, la unidad de separación donde se prensa el césped, la unidad de separación de las proteínas y el secado, ¿no es cierto? Aquí tenemos la cinta transportadora que llegaba justo a la presa tornillo. En la presa tornillo yo conseguía separar, como les mostré anteriormente, sería el líquido, el jugo verde, y este jugo verde después pasaba al tanque de precipitación, ¿no es cierto? Cuando yo realizaba el prensado de estos pastizales, tenía el jugo verde y tenía la torta, ¿no es cierto? Y esta torta yo podía utilizarle, como algunos proyectos que se desarrollaron a partir de utilizaron para producir papel, otros utilizaron para el crecimiento de hongos y esto lo utilizaron como un isolante de sonido. Bueno, después de que tenía el jugo verde, ¿no es cierto?, se realizaba la precipitación. Entonces yo tenía como le vieron, ¿no es cierto?, estaba totalmente homogéneo todo esto y entonces yo necesitaba la precipitación de estas proteínas solubles. Entonces, al principio en el laboratorio comenzamos utilizando ácido sulfúrico, pero fue muy agresivo y al final este sulfuro se quedaba en la proteína, que no sería interesante después para alimentar a los animales.
Después se utilizó ácido clorhídrico, que también teníamos el cloro, que no sería adecuado, ¿no es cierto? Entonces, después de algunos test, se llegó al ácido cítrico. Entonces, el ácido cítrico no generaba ningún problema después. Entonces, aquí utilizamos el ácido cítrico para la precipitación de las proteínas. Después de la precipitación de las proteínas, pues llegábamos al decantador. En el decantador separaba la fracción, mi pasta proteica con una concentración elevada, 30% de agua, y me producía el líquido marrón, ¿no es cierto? El líquido marrón, que sería solamente proteínas residuales, muy poco, 2 o 3%, y la mayor parte eran azúcares. Entonces, en otros proyectos se desarrolló como el concepto de biorefinería, cada corriente se aprovecha. Entonces, aquí se utilizaba para producción de HMF, que es que se utiliza para producción de bioplásticos, ¿no es cierto? Bueno, como esto fue también hecho en la planta piloto de la universidad, tenía una planta de producción de biogás, ¿no es cierto? Entonces, tanto de la torta como lo que me sobraba, que no se utilizaba para la producción del bioplástico, se iba directamente, el jugo verde se iba para la planta de biogás, para producción de biogás. Bueno, posteriormente con la proteína yo tenía una pasta proteica, ¿no es cierto? Yo tenía agua todavía. Entonces se llevó a la unidad de secado, ¿no es cierto? Y al final de la unidad de secado, con todos los procesos, se utilizaba todos los procesos, yo llegaba a una concentración de producción de 11,8 kilogramos de proteína ya seca, ¿no es cierto? Por día. Entonces, este sería más para que vean el proceso, pero desde el punto de vista más, para verle más, ¿cómo se llama esto? Más en imágenes, aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos verle cada uno de los pasos. Una de las partes importantes que sería aquí, como les decía, ya se generó el jugo verde y la pasta proteica, ¿no es cierto? Hablando, porque este es un proyecto que se realizó con varios departamentos de alimentos y el de nutrición animal. Entonces, uno de los principales limitantes para poder utilizar como una proteína alternativa sería la concentración de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, mi concentrado proteico, para que sea considerado, para que sea viable y puedan realizarse estudios, era necesario que mi concentrado proteico sea mayor que 25%. Como podemos ver, aquí es 37% de proteína, ¿no es cierto? Entonces, está más que adecuado para realizar los test, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la parte que fue encargada para nuestro grupo, ¿no es cierto? En otras partes, nosotros teníamos que producir 200 kilos de esta concentrado proteico. Y nutrición animal y los otros tenían que realizar ya las evaluaciones de digestibilidad de animales en pollos, en cerdos, ¿no es cierto? Esta parte, como ya era de otro grupo, ya era encargado solamente para ellos, era directamente para ellos, porque tenían los permisos y toda la documentación para hacerlo. Entonces, al final, ¿qué llegaremos, no es cierto? Es posible utilizar los pastizales como una alternativa para producción de ración alimentar para no rumiantes, ¿no es cierto? Y el proceso y la eficiencia depende del material, de la calidad del material, como me olvidé de contar, ¿no es cierto? La calidad de la materia prima variaba con el año, ¿no es cierto? Variaba con la estación. Sino en primavera la mejor, y en verano ya se comenzaba, era más complicada, era más seca, era más complicado extraer las proteínas, ¿no es cierto? Entonces el rendimiento era muchísimo menor, y en invierno no se cultivaba. ¿Qué más sería? Es necesario realizar algunas optimizaciones para evitar las pérdidas. También integrar, eh, ayuda a mejorar el concepto de circularidad de la bioeconomía, porque integra tanto la producción de proteína y bioproductos, como les decía. Además, el principal objetivo sería la producción de una proteína alternativa, ¿no es cierto? Pero además surgieron proyectos alternativos para utilizarlos cada una de las corrientes, como el insolante térmico, que fue la producción de bioplásticos a partir del jugo marrón, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto demostró que es posible realizar esto, ¿no es cierto? Y vemos, justamente sería esa la presentación.
Muchas gracias, Javier. Agradecemos toda esta experticia, recorrido y todo lo que has abordado que se puede trabajar a través de la biotecnología, la bioingeniería, los procesos ingenieriles que destacan el uso de diferentes materiales que se les puede dar un valor agregado en diferentes tipos o procesos o cadenas de valor. Eh, por acá tenemos, vamos a abrir espacio a las preguntas del público, los invitamos a comentar en el chat. Tenemos una pregunta por acá. Sergio Díaz, cordial saludo, Javier. Dentro de un sistema de sostenibilidad, ¿se podrían utilizar estos microorganismos, microalgas, para disminuir la huella de carbono en producciones bovinas y después incorporar esa biomasa como alimentos? Está hablando de utilizarles a las microalgas como alimentos. Sí, 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 podrían utilizar se utilizan a las microalgas como para alimentos porque tienen una concentración de proteínas de 54%, ¿no es cierto? Sí, sí, y existen algunos trabajos donde fue utilizados como fuente, como ración. También existe para humanos y existe la Atrospira platensis, que es ampliamente en los centros naturales que podemos comprar nosotros directamente y también para la ración animal, ¿sí? Y disminuyen la huella de carbono, ¿no es cierto? Porque ellos fijan el CO2 del ambiente. Sí, exactamente. Gracias, Javier. En cuanto a tu experiencia que has recorrido laboralmente, con tu parte de formación académica en países como Ecuador, Brasil, Alemania, ¿cuál sientes o cuál ves que es la proyección de estas áreas agroindustriales en el mundo? O sea, tienes diferentes contextos latinoamericanos, europeos. ¿Cómo ves que se está proyectando el uso de este tipo de materiales o a qué se está tendiendo a nivel nacional e internacional en cuanto a estos procesos de transformación de residuos o este tipo de materiales o uso de estos organismos? Ya, entonces en Brasil están comenzando, ¿no es cierto? Con esa parte, como decía, los de bioetanol, que ya están aprovechando cada una de las corrientes. Una sería para la producción de biometano, ¿no es cierto? Que sería para la producción de energía principalmente, ¿no es cierto? Entonces Brasil está adelantado en estas partes. Desde el punto de vista en Alemania está preocupado en la descentralización de la energía, ¿no es cierto? Entonces, justamente en la planta que yo trabajé, donde se trabaja serían plantas centralizadas de energía. Entonces, toda la planta experimental era alimentada por una planta de biogás, ¿no es cierto? Entonces ellos están más enfocados en esa parte de autoproducción de energía, donde todo lo que producía la granja, la hacienda, se utilizaba como substrato para producir energía. Y de una manera que ellos cerraban el círculo, la economía circular sustentablemente, ¿no es cierto? Esta sería, yo, desde el punto de vista de ellos, estarían en la parte más avanzada de sustentabilidad, están más preocupados con esta parte, ¿no es cierto? Porque en el invierno, en el consumo de energía era muy alto, ¿no es cierto? Y una manera de suplir esto sería justamente con la de biogás, porque conseguía alimentar una planta experimental extremadamente grande con una planta de biogás con tres fermentadores, conseguía alimentar todos y también vendía energía al sistema. Entonces, de una manera sustentable. No sé si conseguí responder la pregunta totalmente, ¿sí? Claro que sí, claro porque nos das una proyección, una idea de cómo están funcionando estas nuevas empresas verdes, negocios verdes o biosustentables, que se acerca más a lo que nosotros como países latinoamericanos, lo digo desde Colombia, de pronto desde Ecuador en tu pues país de nacionalidad, pueden acercarse o seguir o ver estos ejemplos y empezar a tomar acciones, aunque hay unas iniciativas, pero que aún precisan o necesitan una maduración en este tipo de procesos. Javier, en cuanto a la producción de biodiesel que mencionabas en tu presentación en el segundo proyecto, tú hablabas de un segundo subproducto, que es la glicerina cruda. ¿Qué otro tipo de usos se le podían dar para generar un valor agregado, si tienes el conocimiento, a este tipo de materiales? Entonces la glicerina, no principalmente después de que se produce la glicerina,
sería utilizarlo en la industria cosmética, ¿no es cierto? Pero cuando me produce el biodiesel, produce la transfabricación, me produce el biodiesel y la glicerina. Pero la glicerina no sería pura, ¿no es cierto? Cuando nosotros le vemos la glicerina es transparente y la que me sale del biodiesel es marrón, porque yo tengo restos de catalizador, etanol, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, el proceso que se utiliza, que no es el recomendable, sería llegar al padrón estándar cosmético, ¿no es cierto? Pero en ese proceso se encarece todo, ¿no es cierto? Exactamente, todos los procesos que utilizo van haciendo que mi producto sea más caro. Claro, la glicerina es ampliamente vendida en la industria y es buscada, ¿no es cierto? Entonces, este es el camino que siempre se utiliza, ¿no es cierto? Se purifica hasta llegar a lo cosmético. Pero una alternativa sería justamente lo que dice la pirólisis, ¿no es cierto? Por las características que tiene esta grasa, yo produzco un bióleo y este bióleo yo puedo utilizarle para producir antioxidantes, como yo le hice, o puedo utilizar también para producir otros combustibles, ¿no es cierto? Como son otros casos que otras personas también hicieron investigación acerca de esto, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. También pues lo traigo a colación porque hay ciertas estrategias en las que se utiliza esta glicerina como fuente de carbono por diferentes microorganismos, ya sean bacterias, Sí. levaduras u hongos para producir ciertos metabolitos de interés en otras industrias que sí pueden ser aplicables ya como metabolitos puros o pues dependiendo del consumo del sustrato en específico, en este caso la glicerina. Muchas gracias, Javier. Por último, Javier, ¿qué mensaje le regalarías a las personas que están en proceso de formación, estudiantes de pregrado, de posgrado, de maestría, como tipo de motivación o cómo tú ves la proyección en trabajar en este tipo de áreas? Con la experticia, la experiencia, los años de conocimiento, todos los trabajos de investigación y de desarrollados y de trabajo que has ejecutado en diferentes empresas, ¿qué mensaje le dejas a la formación de nuestros estudiantes? Ya, sería principalmente que mm, es una dedicación amplia que debemos tener para realizar todo esto y que no solamente realizar una investigación, ¿no es cierto? Tenemos que ver como la perspectiva que justamente en Alemania es la perspectiva no solamente para el proyecto, sino lo que puede salir a partir de este proyecto. De un proyecto salieron muchísimos más otros proyectos y se ve la parte económicamente, ¿no es cierto? Al principio no va a ser económicamente viable, pero después de que se van desarrollando varios proyectos, se produce la que es, sale del papel, ¿no es cierto? Y se vuelve, ya se plasma más físico, entonces ya es palpable, ¿no es cierto? Entonces como que yo puedo verlo, entonces que sea más aplicable, justamente lo que se en Alemania, lo que ellos tienen esa gran inversión y con esa gran inversión ellos consiguen desarrollar grandes proyectos, porque al comienzo no es viable y después de un tiempo realmente se hace viable. Entonces esa parte de solamente hacerle más palpable, ¿no es cierto?, para todo el mundo. Gracias, Javier. Creo que una de las principales motivaciones que le debemos dar a las generaciones actuales es el buscar alternativas y también el emprender, ¿no? Que a veces a nosotros, que somos de otras generaciones, nos enseñaban a estudiar, a aprender, a entender el conocimiento científico, pero muchas veces se quedaba un poquito de lado estas características de desarrollar una empresa, desarrollar una técnica, un prototipo, una patente, que pueda ser aplicada a la industria. Entonces, ver la necesidad que tiene actualmente no solo nuestros países, todos los países a nivel mundial, podemos enfocar a estas nuevas generaciones a utilicemos este tipo de recursos para seguir adelante con nuestros bioprocesos, con la sustentabilidad y pues todo el impacto que se le ha hecho al mundo, ¿no? Con todos los productos industriales, químicos, tóxicos, contaminantes, eh, pues cómo reutilizar, transformar y mejorar unas condiciones que pues hemos nosotros como seres humanos impactado a nivel ambiental. Nada, Javier, desde nuestro programa, el programa de maestría en ingeniería y el programa de ingeniería agroindustrial de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria,
Te agradecemos por tu disposición, disponibilidad, compartir estos conocimientos y todo el bagaje que has recibido y has utilizado a largo de, pues, de todo tu proceso de formación y tu carrera. Entonces, queremos darte las gracias por acompañarnos la noche de hoy, por este tiempo. Yo sé que es tarde, que te encuentras en Brasil, pero pues agradecemos esta oportunidad de compartir estos conocimientos. Muchas gracias también por la invitación. Gracias. Bueno, gracias. Nos veremos en otra ocasión con ustedes, queridos invitados, en otras charlas con expertos del área de ingeniería. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias y que tengan un buen descanso. Bueno, Gracias. gracias.